Además, hace 100 años, millones de europeos migraban hacia la Argentina buscando una vida mejor, ya que veían a la Argentina como una nación próspera. Ahora es todo diferente, son millones los argentinos que sufren desempleo, pobreza, violencia y una inflación alta. Pero, ¿qué es lo que pasó con la Argentina? En este video lo veremos en menos de 10 minutos, bienvenidos. Después de independizarse en 1816, la agricultura se volvió muy importante para el país. A pesar de tener conflictos internos, Argentina se convirtió en un país que vendía muchos cueros y lanas. Tras la pérdida del poder de Juan Manuel de Rosas en 1852 y con la nueva constitución, Argentina experimentó un gran crecimiento económico. La llegada de inmigrantes europeos y la inversión extranjera ayudaron al país a construir infraestructuras e industrias, haciendo que Argentina fuera de los países más ricos del mundo, incluso el más rico del mundo en 1895, según el PIB nominal per cápita. Aunque no todo es color de rosas, ya que Argentina se centró demasiado en la agricultura y no tanto en la industria, haciéndolo que quedará detrás de otras naciones como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido. La Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión también afectaron a Argentina, causando pérdidas económicas significativas. A pesar de seguir siendo rica, la crisis económica y política empeoró, con golpes militares y mucha agitación política. En 1946, Juan Domingo Perón llegó al gobierno con la ambición de industrializar Argentina, aunque sus métodos eran controvertidos. A pesar de ser un país capitalista y de libre mercado, Perón buscaba transformarlo hacia uno más intervencionista y planificado. Implementó la nacionalización del Banco Central, altos aranceles a las importaciones y planes quinquenales de obras públicas. Aunque esto impulsó la producción industrial, también generó aumento de la inflación, la deuda externa y una dependencia del gasto público. Perón fue derrocado en 1955 por una rebelión militar, dando lugar a una serie de gobiernos con enfoques económicos diversos. Por ejemplo, en 1958, Arturo Frondizi intentó mejorarla, pero la persistente inestabilidad política obstaculizó sus esfuerzos. Durante los años siguientes la economía de Argentina seguiría siendo muy avanzada a comparación de América Latina, pero empezaría a decaer poco a poco al punto de desaparecer de los países más ricos por PIB per cápita en 1963. Esta agitación e inestabilidad política propició el regreso de Juan Domingo Perón en 1973, pero el regreso de Perón y su esposa sería demasiado efímero durante su regreso, ya que en 1976 se llevaría a cabo un golpe de estado propiciado por Jorge Rafael Videla. Durante la dictadura militar en Argentina, que culminó en 1983, se implementaron políticas económicas autoritarias que generaron consecuencias negativas a largo plazo, incluyendo altos niveles de deuda externa y una economía inestable que sentó las bases para futuras crisis. El gobierno de Raúl Alfonsín enfrentó desafíos económicos como altas tasas de inflación y dificultades para controlar la deuda externa, lo que contribuyó a la inestabilidad económica y social en Argentina durante su mandato en la década de 1980. La presidencia de Carlos Menem en la década de 1990 estuvo marcada por políticas liberales, como la privatización de empresas estatales y la convertibilidad del peso argentino, que inicialmente generaron un alto crecimiento económico y una reducción masiva de la inflación. Pero a largo plazo la deuda externa aumentó, y la economía se volvió más vulnerable a los cambios en la política monetaria. Estos factores hicieron que la economía fuera insostenible. La cúspide de la crisis llegaría en 2001 cuando Argentina sufriría la crisis del corralito, haciendo que aumentara masivamente la pobreza, desempleo, violencia y la moneda se devaluara, haciendo que el presidente de la Rúa abandonara el cargo y le sucedieran dos presidentes. Néstor Kirchner llegaría al poder. Néstor tendría una política socioeconómica diferente, ya que estaba más alineado a las políticas de izquierda. Esto hizo que él y su esposa y sucesora Cristina Kirchner implementara políticas económicas intervencionistas y proteccionistas que lograron cierta estabilidad, pero también generaron críticas por la falta de transparencia en las estadísticas económicas y un crecimiento insostenible de la deuda pública. Además, hay que aclarar que el gran crecimiento económico fue propiciado por un aumento de los productos que Argentina exportaba al mundo, por ejemplo el caso de la soja.
Durante la mitad de la década de 2010 la economía de Argentina volvió a estancarse, lo que causó que llegara a la presidencia Mauricio Macri. Su presidencia estuvo marcada por políticas de ajuste fiscal y apertura económica, pero lamentablemente que no lograron revertir la recesión heredada, aumentando la deuda externa con el FMI y generando una crisis cambiaria que impactó negativamente en la economía argentina. La crisis de Macri hizo que el kirchnerismo volviera al poder de parte del gobierno de Alberto Fernández. Su gobierno se enfrentaría a desafíos económicos complejos, incluyendo altos niveles de inflación, una deuda externa elevada y la necesidad de reactivar la economía en un contexto de crisis global, buscando implementar medidas. La política de control de la inflación y la intervención en el mercado de cambio se han mantenido, pero no ha sido suficiente. Millones de argentinos se cansarían de todas estas políticas y buscarían algo totalmente nuevo, propiciando así el surgimiento de un fenómeno político de la rama de los libertarios. Javier Milei llegaría al poder al ganar las elecciones frente al candidato oficialista Sergio Massa. ¿Por qué ganó? Javier Milei es defensor de la llamada época dorada argentina, ya que según muchos economistas y expertos, la época dorada argentina de finales del siglo XIX y principios del siglo XX fue causada principalmente a la implementación de políticas liberales económicas, y estas políticas son defendidas a capa y espada por el actual presidente, que tan solo unos meses de llegar al poder ya ha implementado sus políticas de reducción de gasto, nuevas leyes y principalmente el comienzo definitivo de la dolarización del país, que según Javier Milei acabará con décadas de inflación en el país que tanto ha hecho sufrir a los argentinos. ¿Y tu opinión, cuál es? ¿Crees que Javier Milei logrará que Argentina sea grande de nuevo? Déjame tu opinión en los comentarios, y nos vemos en el siguiente video.